Muy buenos días, bendecido día, martes 27 de mayo del 2025. El programa en el cual salimos en este tiempo se llama La Palabra de Dios libera y sana. Lo podemos encontrar en el libro de Salmo, capítulo 103, versículos del 1 al 5. Un programa que a medida hemos pasado este tiempo, ya llevamos un tiempo bastante de que se inició este programa. Hemos terminado varias series de estudios y en este estamos casi en una parte de finalizar con algunas reflexiones. Otras han salido. Yo le digo que cada reflexión, cada vez que leemos la palabra, siempre es una prédica. La palabra de Dios siempre es una ayuda en el espíritu, porque los hijos de Dios nos movemos por el espíritu. Recibimos la palabra que nos alimenta en el espíritu. Entonces son circunstancias donde al leer la palabra Dios pone en nuestro corazón el poder transmitir estas palabras para que todo aquel que la reciba, de acuerdo a la situación que esté viviendo, Dios va a orar por medio de la palabra a ese matrimonio. Porque este estudio hablamos sobre el matrimonio cristiano. Estamos en el Ministerio Bíblico Apostólico Raha Raspá, en el barrio 2 de Mayo, en Neuquén. Ahí estamos con el pastor Nelson Berra y la profeta Lorenza. Podemos encontrar en diferentes partes de los estudios que Dios nos anima a seguir adelante. No es que solamente porque llegamos a una iglesia, aceptamos a Cristo, puede ser en la calle o en algún lugar donde impacta la palabra de Dios, porque lo que impacta es la palabra de Dios. Y de ahí en adelante empiezan a ocurrir diferentes situaciones de cosas. El aceptar a Dios en nuestro corazón no es solamente que terminan los problemas, sino que la verdad empieza a entrar en nuestro corazón y empieza a desatar todo lo que dentro del corazón no le es agradable a Dios. Hablamos que muchas veces en el matrimonio siempre hay un conocerse y un enamorarse. Se enamora la pareja, pasado un tiempo se casa, algunos tardan en casarse, en entender que es necesario casarse, ya debido a que hay una guerra espiritual con los hijos de Dios permanentemente. Siempre estoy hablando a los hijos de Dios. ¿Es necesario casarse? ¿Es necesario entrar en un orden? Sí, es necesario entrar en un orden, porque al entrar en un orden en la tierra, entramos en un orden en el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios que nos ha dejado 10 mandamientos, y cuando vino nuestro Señor Jesucristo para cumplir lo que el Padre lo había enviado a hacer, nos deja 2 mandamientos. Estos 2 mandamientos también entran en la práctica de que nosotros podamos comprender en el espíritu que todo se puede, que realmente podemos hacer las cosas, que nos van a costar de acuerdo a la situación que cada uno quiera expresarse ante Dios. Puede ser que por ahí tarde uno más, otros menos, otros se apresuran en querer comprender las cosas de Dios. Es de acuerdo a cómo te entregues a Dios. Una de las principales situaciones que viven diferentes iglesias o congregaciones
es cómo se entrega la persona a Dios. No es que te entregas al pastor o te entregas a la congregación, te entregas a Dios, porque ya es una parte en la cual uno debe empezar a entender las cosas de Dios. La madurez espiritual en el matrimonio es exactamente lo mismo. Cuando nos casamos, empezamos a vivir diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque ya no es un noviazgo donde lo veías de vez en cuando, sino que estás permanente. Donde comes, donde compartís muchas situaciones en tu casa. Ya, si tienes hijos o vienen en camino los hijos, o ya en este tiempo uno es abuelo, también vive diferentes situaciones porque permanentemente estás con tu pareja. Por más que esté trabajando, por más que esté ocupado dentro del área en la cual vive, va teniendo diferentes circunstancias. La importancia que tiene que uno comprenda que el matrimonio se hace de a dos, no de a uno. No es que o el marido hace lo que quiere o la mujer hace lo que quiere. La palabra de Dios dice que nos une, ¿no? Para poder comprender que es más fácil estar unido que estar viviendo uno en una casa y otro en otra. Por eso que el matrimonio es necesario en el área espiritual. Comprender que cuando hablamos que el matrimonio se debe concluir, entrar en una conclusión de estar de acuerdo los dos para poder comprender qué es un matrimonio y cuáles son las funciones que cumple el matrimonio, tanto en la tierra como en la vida espiritual. Los hijos de Dios cumplimos diferentes situaciones en la tierra, en la vida matrimonial. Permanentemente tenemos diferentes desacuerdos y acuerdos. Como que debemos tener una balanza sobre cómo debemos comportarnos tanto el marido como la mujer para poder convivir. ¿Por qué? Porque estás continuamente. Y así sucesivamente, porque después se agregan los hijos, las responsabilidades, y después se agregan el tiempo que le dediques a los hijos y el tiempo que uno va creciendo, ¿sí? Todo esto es cómo comienza a funcionar un matrimonio, cómo Dios bendice al matrimonio, pero cuando empieza a comprender que deben ser uno los dos. O sea, deben ser como empezó en Génesis. Continuamente nos habla en Génesis la importancia que tiene que los dos estén unidos para hacer algo. Y entrando, esto se llama, hoy tenemos una reflexión que se llama entrar en la sintonía. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer en la Biblia de la Reina Valera, 1960. En el capítulo 18, versículo 19 nos habla. Dice su palabra. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahí entramos en lo que más o menos como para comprender hoy lo que está hablando, ¿no? Que podamos entrar en la sintonía con Dios. Es como que a veces se pierde esa sintonía, es como que a veces nos perdemos, estando en la iglesia perdemos un poco la dirección para qué estamos en una iglesia, para qué estamos en un lugar donde nos congregamos, ¿no?
pero sobre todo el matrimonio, cuáles son las funciones o cuál es en realidad cómo debe estar uno en la casa para poder funcionar en la iglesia, ¿no? Vamos a leer un poco la lectura que tiene este libro. Dice, probablemente haya mencionado este texto en el culto de tu boda o en muchas de las bodas en las cuales participaste. Es una promesa de la cual los cristianos solemos tomar muy fuerte cuando necesitamos ver obrar a Dios. Cuando tomamos la decisión de casarnos, nos ha sido leído este versículo y nos aferramos a que Dios va a obrar fuertemente. Y a veces se le pide mucho a Dios y hacemos poco por la obediencia a Dios. Y esta es una de las principales partes que Dios nos está llamando ahora a que podamos sintonizarnos con Él, que podamos volver a entender cuál es la función de un matrimonio en la iglesia. Lo importante que es que dos personas estén en la misma sintonía, en el mismo hablar, en el mismo sentir y que sean unidos. La importancia que tiene en la iglesia que sean unidos. Porque la palabra nos lleva, ¿no? Que si dos de ustedes estuvieran de acuerdo, ¿no? Cualquier cosa que pidan en el nombre de Jesús al Padre será cumplida. Más adelante dice, pero también es de la cual nos desilusionamos bastante cuando el obrar de Dios no resulta de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. A veces los matrimonios esperan mucho de Dios, pero es muy poco lo que ponen a Dios. Es como que permanentemente el hijo quiere que le sirva la comida, permanentemente que la madre esté atento al hijo, como que siempre quiere ser rodeado de un montón de situaciones, pero no dispone el emprender la voluntad de Dios. Como que siempre espera que Dios haga todo. Y entonces va perdiendo el Hijo de Dios, el matrimonio de Dios, va perdiendo una dirección. ¿Para qué fue llamado? ¿Para qué fue escogido? ¿Y para qué realmente estás en la iglesia? A veces la palabra mismo muchas veces nos habla sobre que son muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Y por qué dice pocos los escogidos? Porque los matrimonios que son escogidos por Dios para que les sirvan tienen que pasar por diferentes pruebas. Sobre todo lo que dice la palabra, estar unidos. Que los dos pasen la misma prueba, no que los dos pasen diferentes pruebas. Dice que un matrimonio es una sola carne, una sola persona, que se ayudan mutuamente para poder lograr ciertas barreras o ciertas metas. ¿Cuál es la importancia que se pueda comprender que es necesario que el matrimonio esté unido? Porque muchas veces nos encontramos que el matrimonio habla de que tienen una unión, pero al momento de que Dios habla por medio de diferentes hijos de Dios, quedan como apabullados por la palabra de Dios, como que a veces no se comprende. La palabra de Dios no va a cambiar y va a seguir siempre la misma, para la gloria de Dios. El que debe cambiar y tratar de crecer permanentemente, porque es crecer. Crecer no solamente uno lo intenta, sino que debe hacerse. Debe la persona buscar de crecer. Es importante que
que el matrimonio crezca tomado de la mano de Dios. ¿Cuál es la mano? La lectura. Comprender que hay una vida espiritual, sobre todas las cosas. Porque leer la Escritura sin la ayuda del Espíritu Santo es como que tomamos agua creyendo que el agua es principalmente todo lo que puede ayudar a crecer o mantener un cuerpo. El agua es fundamental en el ser humano, pero sobre todas las cosas, también debe alimentarse de otros alimentos, ¿no? Dios siempre habla sobre el agua de la vida y sobre el pan permanente que Dios nos pone a cada uno por medio de su palabra. Por eso que el matrimonio debe estar unido para poder estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dice la cual, pero también es de la cual nos desilusionamos bastante cuando el obrar de Dios no resulta de acuerdo a lo que nosotros esperamos. El matrimonio a veces espera mucho de Dios, pero dispone poco a la voluntad de Dios. Tenemos muchas partes en la Biblia que nos habla que Dios no va a poner más carga de la que tú puedas llevar. ¿Pero por qué? Porque a veces el ser humano cree que puede llevar las cargas, que puede combatir cualquier cosa sin Dios. Y después le exige a Dios algo en la cual nunca estuvo en el propósito de Dios, en la cual nunca se hizo a la voluntad de Dios, sino se hizo a la voluntad propia del ser humano o de la pareja. A veces la pareja, con el hecho de pasar por una iglesia, se casan en la iglesia, creen que Dios tiene la obligación de hacer cosas para él. Cuando se nos ha revelado el Padre, vamos a comprender qué vino a hacer Jesús a la tierra. Su palabra dijo: yo no he venido a sacar nada de la ley de mi Padre, sino a que se cumpla. Vino a que se generara, a que muchas veces lo hemos leído, a veces les choca a las personas que no están en el Espíritu, sino están en un estado natural. Están dentro de la iglesia, pero están en un estado natural. Y esas son las cosas que Dios hoy quiere que vuelva a sintonizarse el Espíritu con el Espíritu y no la carne con el Espíritu, porque son totalmente algo que no se va a poder. Por eso es que es necesario que entendamos que la voluntad de Dios es importante que se cumpla. ¿Para qué? Para que el obrar de Dios resulte en los matrimonios. Una de las principales cosas que muchas veces se deja de hacer es dejar de congregarse. Creer que leer la palabra en la casa es más importante que la familia, que esto, o con montones de situaciones que a veces se expone ante los pastores como que realmente estamos equivocados somos nosotros. Cuando realmente la palabra de Dios dice congregados. ¿Por qué? Porque Dios baja el maná por medio del pastor. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, siguiendo con la lectura, dice: ponerse de acuerdo es una de las metas muy importantes en todas las decisiones del matrimonio. A veces uno puede seguir la decisión del otro, pero apuntamos a tener consenso en esa decisión. Este es un proceso difícil si queremos intentarlo solo. Si usamos a Dios
será necesario entrar en una relación íntima con Él para que guiados por Él, Espíritu Santo, pidamos lo que más nos conviene, ¿no? ¿Por qué en todo momento Dios nos habla que debemos entrar en una intimidad, relación de intimidad, no una relación cuando te necesito nada más, una intimidad? El matrimonio, cuando está unido, mayormente está hablando, mayormente están viendo cómo hacer las cosas más ordenadas, preparando todo para el otro día o buscando la forma de que en el día sea ordenado, buscando la forma en que estén de acuerdo los dos. Y esto es parte de lo que Dios habla acá, ¿no? Por ahí decimos, ¿qué tipo de intimidad tienes? Y es la forma en que te vas a relacionar con tu esposa o el esposo con su esposa. Si no hay una intimidad en el matrimonio de relación entre sí, y probablemente que uno salga a hacer algo y el otro haga lo mismo, pero lo haga de otra forma. Terminan los dos tirando algo al vacío porque ninguno de los dos logra obtener un resultado propio. Obtienen un resultado propio, pero negativo al matrimonio. Porque uno hace una cosa creyendo que la está haciendo bien, pero la otra persona no sabe lo que está haciendo, entonces la otra persona hace también creyendo que es bueno lo que está haciendo. Cuando quieren acordarse, los dos terminan frustrándose y terminan en una discusión o en algo en la cual no tienen ningún tipo de resultado. ¿Por qué? Porque dejaron de tener una intimidad, dejaron de hablar, de entender que es importante estar unidos. Es importante que el marido hable con la esposa y la esposa hable con su marido, permanente. ¿Por qué? Porque nos crió Dios algo en nuestra mente, en nuestro ser, de ser comunicativo, de comunicarnos, de hablar, de tener esa relación con tu pareja en algo que sea necesario. Así Dios también nos pide que tengamos esta relación y esa íntima relación con Él para que todas las cosas sean más ordenadas. Porque la palabra de Dios, al leerla, nos trae algo. ¿Y qué creemos que nos trae? Nos trae ¿qué? Una respuesta en su debido tiempo. Porque leemos y creemos que ya está, listo, ya leí la palabra, con eso Dios ya me tiene que dar lo que yo le estoy pidiendo. Capaz que le estás pidiendo algo que no tiene nada que ver con la palabra. La palabra de Dios alimenta el espíritu. La palabra de Dios te enseña, guía por medio del Espíritu Santo a que haga la obediencia a Dios, para que Él pueda darte lo que necesitas, de acuerdo a lo que tú haces. Pero es poco lo que hace Dios por uno, por el matrimonio. Cuando no tenemos la intimidad con Dios, nos parece poco todo. Pero de acuerdo a cómo Dios obra en nuestras vidas, hace un montón. Cuando estamos en la intimidad con Dios, nos damos cuenta que no solamente el despertar en la mañana con tu pareja, el poder hablar, el poder conversar, el poder ver a tu pareja viva al lado tuyo o viceversa, todo lo que es la familia, estás viendo que Dios está obrando. Porque no nos olvidemos algo que me traía
me ha traído mucho. A veces nos olvidamos los hijos de Dios que estamos bajo un mundo del maligno. El que reina en este mundo es el maligno, es Satanás con los ángeles caídos. A veces lo tomamos por arriba, como que ya está vencido. Sí, Dios lo venció, pero lo venció en el Espíritu. Y murió en la cruz por los pecados nuestros. Como así sabemos multitud de cosas que a veces no lo tomamos por arriba, como que realmente ya está vencido, yo puedo seguir haciendo lo que yo quiero. No te olvides que el maligno es el que reina en este lugar. Muchas veces creemos que las cosas que pasan son consecuencias de que Dios no nos ama, que Dios no nos escucha. No nos olvidemos que donde está reinando el maligno siempre va a tratar de hacer cosas que realmente nos van a doler, porque a veces estamos tan desconectados de Dios, entonces no podemos comprender que estando conectados con Dios, en la intimidad podemos sobrellevar los grandes problemas que a veces se nos vienen al matrimonio, los grandes conflictos que nos suceden personalmente o individualmente, como se dice, a cada uno, perder un ser querido o perder algo. Pero si no estamos en ese apego, o como se puede explicar acá, como lo explica, ¿no? Que tengamos esa intimidad con Dios para poder superar ese tipo de dolores o problemas. Si no estamos en ese sentir con Dios, muy probable que el corazón se endurezca, que el matrimonio empiece a funcionar de una forma totalmente distinta, porque ha entrado un dolor que lo dejas entrar uno. No es que Dios te hace para que te entre un dolor, no, uno mismo lo deja entrar. Porque Dios nos dio un espíritu. Dios nos da, al leer la palabra, nos da la sabiduría de comprender las cosas de Dios para que nosotros podamos seguir adelante hacia el camino de la vida eterna. Tomado de la mano de Dios, cada uno en el matrimonio, para que podamos ser más que vencedores. Pero para eso tenemos que tener una intimidad permanente con Dios. Y no podemos decir, como dice acá, nos desilusionamos bastante cuando el obrar de Dios no resulta de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. Dios nos ha esperado toda la vida y siempre espera un resultado de nosotros, y nosotros ingratamente, porque dice la palabra muchas veces que vamos a otras cosas, no vamos a ir, somos ingratos ante Dios. Le seguimos pidiendo cuando ni siquiera podemos entender lo que es la gracia. Tomamos la gracia como si ya fuéramos nosotros los que tenemos el derecho de pedirle a Dios lo que queramos y cuando queramos, y exigirle a Dios que haga cosas en el matrimonio nuestro, que haga cosas en diferentes situaciones, como si nosotros fuéramos tan responsables de las cosas de Dios. Por eso cada uno debe entender el por qué esta palabra que hoy dice es necesario a veces que nosotros estemos unidos en el Espíritu con Dios, para que podamos comprender la importancia que es que nosotros estemos conectados con Dios para poder superar las cosas, y para que no nos desilusionemos
porque supuestamente Dios no nos responde. Si no, no te responde porque no es necesario que Dios te dé algo cuando realmente todavía no has podido superar lo mínimo. Dios no puede darte algo para cuando, si lo recibes, no lo puedas soportar. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios tarda en darnos algo, en revelarnos algo? ¿Por qué muchas veces subí y no te revela todo? Predicar la palabra o vivís algo, ¿por qué no te lo revela? ¿Por qué el matrimonio no crece? Porque todavía no has aprendido las primeras partes, que es sanar tu corazón, aprender a comprender las cosas de Dios por medio de su palabra. Entonces no podemos recibir algo si todavía no estamos preparados. Si dice la palabra que el matrimonio 2 es bueno, que donde haya acá dice, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pida, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Pero a veces decimos, no estamos de acuerdo los dos, pero sus mentes están divididas. Su corazón está en un lugar, pero con mi boca digo, yo estoy con Dios. Por eso hay muchas cosas que a veces no coinciden. Es necesario que estemos en esa conexión con Dios permanente. No nos conectemos solamente cuando queremos pedir las cosas. Conectémonos continuamente para que podamos crecer en el Espíritu, para que podamos dejar de ser, que muchas veces se toma como algo liviano la palabra, de decir que dejemos de ser naturales. No, es naturalmente lo que hacemos, no. La palabra natural es aquel que es tibio, que vive una vida tibia. Su palabra dice que lo vomitará. El natural vive una vida tibia. Al frío no está ni cerca ni le interesa las cosas de Dios. El tibio está dentro de la iglesia, pero sigue viviendo naturalmente. Pero el que tiene una comunión con Dios, busca una comunión con Dios, deja lo que a él le interesa y unidos en el matrimonio buscan la voluntad de Dios, hay fuego de Dios. Dios va a responder porque se capacita el espíritu y la mente del reino de Dios. Entonces va a responder lo que piden dos, porque es uno en los dos. Hay un solo espíritu que está pensando en el reino de Dios, no dos mentes pensando en diferentes cosas. Por eso es importante la unión de la pareja, que sea uno en dos. ¿Pero por qué? Porque la palabra nos enseña que es necesario que los dos sean uno. Al pedir Dios, dice, le concederá, le será concedida por mi Padre. ¿Pero quién está diciendo le será concedida por mi Padre? Jesús. Porque Él es el que escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Él es el que está continuamente sus ojos puestos en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Cómo pensamos, cómo hablamos, cómo habitualmente vivimos en cada hogar. Antes que tú te arrodilles, Dios ya lo sabe. Antes que pienses, Dios ya lo sabe. Antes que pidas, Dios ya lo sabe. Pero es necesario que los dos estén unidos en un solo espíritu, para que todo lo que a veces decimos, pero no llega, pero para que llegue, tiene que haber
una unión, un rendirse. Vamos a leer en el libro Romanos, capítulo Romanos. Por eso es que a veces es importante el ir comprendiendo. Mientras más el ser humano, la pareja de Cristo se comprende las cosas de Dios, más fácil se hacen cuando uno le pide a Dios. Dice que Dios contesta antes de que tú lo pidas, pero te deja que tú lo pidas, para que comprendas que Él está contigo, porque sería fácil que antes que lo pidas, Dios te lo da. El que vive en el Espíritu sabe lo que estoy hablando. Romanos 8:26. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. 26 y 27 vamos a leer. Su palabra dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el 27 dice: mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Esta es una de la claridad que Dios hace. Por eso es que Dios, cuando un matrimonio está unido y con continua intimidad con Dios, la Biblia nos da muchísimas formas de estar en comunión con Dios. No es que tenés que andar con la Biblia bajo el brazo, no es que tenés que estar a lo grito o andar haciendo cosas que ante la gente no quedaríamos bien visto quién es Cristo, porque nosotros somos la imagen de Dios, sino que todo lo que haga, lo hagas en el Espíritu. Por eso que dice que la palabra nos ha dado muchos ejemplos, da muchos ejemplos permanentemente, la importancia de que hablemos en el Espíritu, la importancia que oremos en el Espíritu continuamente. Pero esta es una parte nuestra, para que cuando le pidas al Padre, el Padre responda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la guía a toda verdad y justicia. Todo eso que tú haces es la conexión que continuamente está con el reino de Dios. Seguimos en la lectura, más allá de los versículos que leímos, Romanos 8, versículos 26 y 27. Una vez leímos una comparación del matrimonio con un par de tijeras. Están tan unidas que no pueden separarse y tienen un movimiento contrario, pero se necesitan una de la otra para cumplir un objetivo. Separadas no tendrían razón de ser. Trabajar en unidad no es tarea fácil. Necesitamos mucho uno del otro, necesitamos esforzarnos, negarnos a nosotros mismos para poder acordar y entrar en una sintonía con el otro. ¿Por qué es necesario todo esto? ¿Por qué el ejemplo que da? Porque muchas veces queremos cortar más que la otra persona, o queremos ir más adelante que la otra persona. Dios, cuando nos comprometemos ante Dios, nos unimos, como decimos muchas veces, somos los hijos de Dios. Y cuando nos unimos en matrimonio, nos unimos
No decimos unión de boca, pero mi acción hacen otra cosa. Yo hago lo que yo quiero hacer y el otro me tiene que seguir, o la otra persona me tiene que seguir. No, los dos hacemos lo mismo, para que haya una, más allá de la sintonía, para que haya una unión, para que aprendamos a estar preparándonos para lo que viene. Un matrimonio desunido permanentemente va a tener altibajos. ¿Por qué? Porque uno hace lo que quiere y el otro hace lo que otro quiere. Directamente tienen una mente dividida en la iglesia. Y eso es lo que Dios siempre nos dice. Si somos parte de un cuerpo de la iglesia de Dios, cuando la cabeza quiere mover la mano por una orden, la mano se mueve o los pies caminan. Pero si soy parte de un pie y el otro pie avanza y yo quiero retroceder, vamos a caer. ¿El error es del cuerpo que emitió la orden, la cabeza? No. El error es de aquel que está desintonizado, que está haciendo lo que realmente quiere hacer por desobediencia. Porque sabe, todo hijo de Dios, y sabemos que comprendemos cuando vamos a hacer algo por desobediencia. ¿Por qué? Y porque vas a hacer algo en la cual sabes que va a traer una respuesta contraria. No me quiero ir a otra cosa porque podemos hablar de otra parte, otras cosas, pero me enfoco en esto. La importancia de que nos esforcemos a negarnos a nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo. ¿Para qué? Para que nosotros, al leer la palabra de Dios, entendamos la importancia que es que nos neguemos a hacer lo que yo quiero, a hacer la voluntad mía, sino a hacer la voluntad del Padre. Porque ahí vas a recibir lo que tú estás anhelando en tu corazón. Dios lo sabe, por eso que nos dice muchas veces, yo leo y escudriño tu mente y tu corazón. O sea, Dios sabe lo que tú quieres para tu futuro. Dios sabe todo lo que va a suceder. Pero si no comprendemos que Dios escudriña y todo lo sabe, nada se le escapa, pero no va a hacer algo si nosotros no nos disponemos a dejar que Dios entre, a que Dios gobierne nuestro ser. Porque que esté en nosotros no quiere decir que no nos pueda pasar algo en este mundo. Es importante que nosotros estemos gobernados por Dios, no por nuestro yo, no es por nuestro orgullo, porque ahí es donde sufren las mayores consecuencias los matrimonios. Y lo primero que hace es se enojan con Dios. Pero su intimidad con Dios, mete bien la palabra, ¿no? Dice, de boca me amas, mas tu corazón está lejos de mí. Tu boca muchas veces decimos, Dios te amo, Dios te quiero. Pero el primer acto que hacemos, ya estoy pensando en lo que va a hacer. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿Tú crees que no sabe que tu pareja está buscando algo, pero tú estás haciendo lo contrario? Pero después viene y dice, pero Dios no me ha concedido lo que le pedimos. Pero es que tú no dejas tu viejo vivir para entrar en la nueva vida. Dios no puede venir a hacer lo que ya hizo en la cruz. Dijo, yo he pagado el precio que no podía pagar ninguno de nosotros por nuestros pecados. Ahora hay un compromiso nuestro, porque Dios nos dio libertad al aceptar a Cristo, nos da una libertad. Antes estábamos presos,
por el pecado, preso por no tener una vista espiritual. Hoy Dios, al aceptar a Cristo, tenemos una vista espiritual. Sabemos que peleamos, contra qué peleamos. Es importante saber contra qué peleamos, pero tenemos más lucha interna nuestra, por el orgullo, por no dejar que Dios escudriñe todo lo que hay adentro, aunque lo sabe, pero Él es Señor. Él quiere que tú lo hagas por obediencia a Dios. Que la verdad lo que está haciendo es que te está ayudando a que cada día vivas más en libertad, para que cada día puedas comprender que Dios te está preparando para la vida eterna, porque Dios ama al pecador, pero Dios no está de acuerdo con el pecado. Es necesario que aprendamos en esta tierra a ver las cosas del reino, no las cosas que a nosotros nos gustaría hacer. Lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Y después decimos que Dios es amor, que Dios no cumple nuestras cosas. Por eso es que es importante que nosotros podamos comprender la palabra de Dios en fuego del Espíritu. Es necesario que comprendamos que es necesario que nos rindamos. Es necesario que nosotros dejemos de poner, nosotros mismos ponemos piedra al camino. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos negamos. Nos negamos a hacer la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa nos juega una mala pasada. Intentamos construir armonía con nuestra fuerza y nuestra disciplina, pero nos cansamos. Las circunstancias de cada día y las tensiones del entorno nos agotan rápidamente. Nos olvidamos de nuestro origen pecador y queremos imponer nuestra opinión sobre la de otro. Comenzamos a criticarnos rápidamente, perdemos la posibilidad de entrar en la sintonía con el otro. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque creo que todo aquel que hoy vea este video, tú le hables, Espíritu Santo. Que tú lo hagas comprender en qué lugar está y en qué realmente le está errando. Y en qué realmente has dejado de hacer. ¿Qué realmente estás haciendo creyendo que es la voluntad de Dios? Miremos cada vez más a Jesucristo y dejemos de ver las metas propias. Miremos cada vez cómo Jesús caminó en la tierra y cómo mantuvo Él continuamente esforzándose, dedicándole tiempo a la intimidad con el Padre. Para los resultados que Él obtuvo, que fue, y todos lo sabemos, ¿cuál fue realmente? Que hizo la voluntad del Padre en la cruz. Esforcémonos nosotros por hacer la voluntad de Dios, con la intimidad, para cuando nos vengan diferentes situaciones, estemos tomados de la mano de Dios y podamos salir rápidamente. Para que podamos comprender que en este mundo el maligno está exclusivamente para abortar todas las cosas
que Dios prepara para nuestra vida eterna. No miremos simplemente las cosas que queremos obtener en este mundo que todo se corrompe, sino miremos lo eterno, lo que no se va a corromper. Y que cada día estemos tomados de la mano de Dios como matrimonio, comprendiendo, y cada uno de nosotros estemos en la misma sintonía para que Dios nos dé lo que pedimos. Que podamos tener comprensión en las cosas de Dios para que el matrimonio cada día se fortalezca más. Para que nuestros hijos puedan comprender que el día de mañana, hasta la 4ª generación, Dios los va a guardar, pero también tienen que aprender obediencia. Y la obediencia la van a aprender por medio de nosotros, los padres. La obediencia no es un cinto, la obediencia no es hablarle mal a nuestros hijos. La obediencia es que estemos permanentemente conectados a Dios para que la palabra de Dios salga por nuestra boca hacia nuestros hijos, para que ellos, eso quede guardado, que es la palabra de Dios. Porque es la palabra la que va a mantener a los hijos hasta la 4ª generación. Y es la palabra que cuando su tiempo llegue, la palabra se activará en su ser. Porque es la palabra la que convence. Es la palabra de Dios que no deja de cumplir. Pero para eso debe haber una obediencia. Nosotros, los matrimonios, los hijos de Dios, debemos ser obedientes a Dios. Debemos buscar todos los días de Él, pero no algo así pasajero. Debemos dedicarle el tiempo a Dios. Él nos da hoy un día bendecido. Hoy nos está dando un día, aunque estés con problemas, aunque estés en el lugar que estás, no sé qué estás pasando, pero hoy es por gracia que hoy estás en el lugar que estás. No es porque seas joven, no es porque seas mayor, no es porque seas abuelo. No, es por la gracia de Dios. Hagamos pasar por esta tierra la voluntad del Padre, para cuando estemos en la eternidad, estemos gozosos de la vida nueva que Dios nos ha dado. Pero empecemos a sentir esa vida nueva permanentemente. Hagamos la voluntad de Dios, que Él nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Los bendigo. Que cada día se entreguen más a Cristo para que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad y justicia, y estén preparados cada día para la batalla que Dios nos quiere librar, de la guerra que tiene el maligno contra los hijos de Dios, para que podamos salir libres de las garras del enemigo. Anda como león rugiente, pero nosotros debemos estar con el Cristo vivo. Caminar firmemente con el Cristo que está vivo, que está a la diestra del Padre, pero Él está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Bendiciones, familia. Estaremos en el próximo programa.